Muchísimas gracias, querido Miguel, por tus bellas y muy sentidas palabras. Agradezco la oportunidad de estar en el Centro Espírita Sin Fronteras con las maravillosas personas que lo componéis, presentando hoy aquí este trabajo, en un ambiente como siempre de armonía y mucha paz, pidiendo la asistencia de los buenos espíritus para una adecuada exposición y comprensión de las materias que abordaremos y en un sentimiento conjunto de mucho amor que elevamos hacia Dios nuestro Padre y Jesús nuestro Maestro. Con mucho amor damos comienzo. El concepto de la muerte como una entidad antropomórfica ha existido en muchas culturas desde los albores de la humanidad. En español, además del nombre propio de la muerte, es común emplear el término la parca, proveniente de la mitología romana, cuyo dios del inframundo se llamaba Plutón. De todos los dioses, Plutón era el más despiadado y temido por los hombres, quienes lo calificaban de inflexible y terrible. Se le temía por su fealdad y la dureza de sus rasgos. Si bien era inflexible, se consideraba también que era el más justo de todos los dioses, pues a su reino acababa llegando cualquier ser mortal tarde o temprano, sin importar su clase, rango o lugar de procedencia. Los romanos pusieron a Plutón no solo entre los 12 grandes dioses, sino también entre los 8 dioses elegidos, que eran los únicos que estaba permitido representar en oro, plata o en marfil. En la mitología griega, Caronte era el barquero de Hades, el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes, de un lado a otro del río Aqueronte, si tenían un óbolo para pagar el viaje, razón por la cual en la antigua Grecia los cadáveres se enterraban con una moneda bajo la lengua. Aquellos que no podían pagar tenían que vagar 100 años por las riberas del Aqueronte. Pasado ese tiempo, Caronte accedía a cruzarlos sin cobrar. A partir del siglo XV, la muerte comenzó a ser representada como una figura esquelética que lleva capa y capucha. También se da el nombre coloquial del ángel de la muerte, esa visita tan temida por muchos desde entonces hasta hoy. Este icono, acompañado de su fiel guadaña, lo hemos visto reflejado en numerosos formatos dentro de nuestra cultura actual, en la pintura, en el cine, etc. Nos ha parecido interesante, a título introductorio, adentrarnos someramente en la evolución del diagnóstico de la llamada muerte, la forma de diagnosticar la muerte y la apreciación que han tenido de ella las múltiples culturas y religiones ha cambiado en el curso de los años. En la antigüedad se valoraba la respiración como lo fundamental, de manera que cuando alguien dejaba de respirar, se consideraba que estaba muerto. Una de las formas de diagnóstico era colocar un espejo cerca de la nariz para comprobar si transpiraba. De no hacerlo, se decía que el paciente estaba muerto. En la cultura judía, el signo de vida por excelencia era la respiración. Maimónides, el más ilustre de los médicos judíos, que nació en la ciudad de Córdoba, afirmaba que, si durante el examen de un cuerpo ningún signo de respiración podía ser detectado en la nariz, la víctima debía ser dejada donde se hallase, pues ya estaba muerta. Sin embargo, era una antigua creencia judía que el alma permanecía durante 3 días sobre la tumba antes de la partida, por si el cuerpo se restablecía, poder volver a él. Curiosa esta coincidencia temporal con el consejo del Espíritu Emmanuel que nos transmitió nuestro querido Francisco Cándido Xavier, de esperar 72 horas antes de la inhumación o cremación de un cadáver. Por su parte, en Grecia, los médicos pensaban que la muerte
podía originarse en la cabeza, en los pulmones o bien en el corazón, pero solo este último era el lugar donde se asentaba la vida, pues era el primer órgano en que se comenzaba a vivir y el último en morir. Para ellos, los latidos del corazón distinguían los estados de vida y muerte. El latido cardíaco era el único y definitivo signo vital. Un descubrimiento trascendental ocurrió en el siglo XVI, concretamente en 1546, cuando el médico español Miguel Servet descubrió la circulación de la sangre, dando una descripción precisa de la circulación pulmonar y la transformación de la sangre venosa en arterial, es decir, la circulación menor, la mezcla del aire con la sangre. Para él no era un problema meramente fisiológico o anatómico, sino que le confería profundas implicaciones teológicas. Miguel Servet intentaba desentrañar mediante qué mecanismo fisiológico Dios inspira su aliento y éste se aloja en el cuerpo humano, para lo cual se valdría de sus conocimientos médicos. Este gran hombre fue condenado a la hoguera por hereje, por un libro que escribió en el cual atacaba por igual a católicos y reformados, esclareciendo que tanto unos como otros habían falseado la doctrina del cristianismo primitivo. Al igual que afirmamos nosotros los espiritistas. Desde aquí nuestro agradecimiento y pequeño homenaje como muestra de cariño hacia él. Años después, ya en el siglo XVII, se estableció científicamente el latido cardíaco como signo de vida. Desde entonces, se planteó clínicamente que la muerte llegaba con el cese de nuestros latidos cardíacos. Hacia mediados del mismo siglo, algunos médicos afirmaban que la putrefacción era el verdadero signo que confirmaba la muerte, por lo que era posible que muchas personas fueran sepultadas sin estar muertas. Esta teoría cobró fuerza entre la población, y fue tanto el temor al enterramiento prematuro que en Inglaterra George Bateson, fabricante de ataúdes con campanillas de emergencia, se hizo rico y mereció incluso la Orden del Imperio Británico, otorgada por la reina Victoria. Se trataba de un agujero en un ataúd, a través del cual se pasaba un cable unido a una campana de hierro montada encima de la tumba. Morbosamente, el cable se colocaba en la mano de la persona fallecida, listo para ser tirado en caso de que despertara. Quién sabe si nosotros no habremos comprado este artilugio en el pasado. En 1819, René Tupil inventa el estetoscopio y contribuye con la técnica de la auscultación a la veracidad del diagnóstico de la muerte, según las funciones del corazón. Como veréis, era bastante más rudimentario que el utilizado por los médicos actualmente. Posteriormente, en 1898, el eminente cirujano francés Chodor Chuffier notificó haber logrado el restablecimiento del latido cardíaco en un joven operado de apendicitis, que 5 días después había presentado un paro cardíaco. Esta lucha por reactivar la actividad cardíaca no llegó a materializarse hasta la década del 40 del siglo XX, cuando comenzaron a utilizarse medios farmacológicos y eléctricos para el control del ritmo cardíaco. Aquí vemos la imagen de uno de los primeros desfibriladores construidos. En 1947 se logró con éxito la primera desfibrilación eléctrica en un paciente que permaneció 70 minutos con fibrilación ventricular. De esta pequeña introducción, podemos concluir que desde el punto de vista material, la vida es un camino que conduce inexorablemente hacia la muerte. Biológicamente, tenemos caducidad. El espiritismo, desde el siglo XIX,
nos dio una visión nueva y más esperanzadora. Desde el punto de vista espiritual, la vida es un camino sin muerte, que conduce hacia la perfección, ya que espiritualmente somos inmortales. El ser humano pertenece ya en esta vida a dos mundos. Por su cuerpo físico está unido al mundo visible, por el fluídico está enlazado al invisible. El sueño es la separación momentánea de estas dos envolturas. La muerte es la definitiva. En los dos casos, el alma se separa del cuerpo físico y con ella la vida se concentra en el fluídico, el llamado periespíritu. Realmente, reflexionando sobre esto, durante toda nuestra vida material, nunca perdemos el contacto con el plano espiritual, que es nuestro verdadero hábitat. Todo es vida, pues, en distinta vibración. Somos un espíritu eterno, habitando temporariamente un cuerpo terreno. La muerte física no es el fin de la vida, es un simple cambio de capítulo en el libro de la evolución y del perfeccionamiento, una puerta de regreso a nuestra verdadera vida, la vida espiritual. El conocimiento nos libera del miedo, nos invita a vislumbrar el futuro con otra perspectiva. Solo en la inteligencia divina encontramos el origen de toda coordinación y de todo equilibrio, razón por la cual, en sus cuestiones más íntimas, la ciencia de la Tierra no podrá prescindir nunca de la lógica con Dios. Con la finalidad de comprender mejor los contenidos que expondremos más adelante, vamos a abordar ahora, desde el conocimiento del espiritismo, una visión holística de nuestro ser, de nuestra composición. Dispuestos piramidalmente encontramos al espíritu, al cuerpo mental, al periespíritu, doble etérico y cuerpo físico, unidos y comunicados todos ellos por los centros de fuerza, que están vinculados al sistema nervioso y endocrino. Vamos a describirlos brevemente. El espíritu es el principio inteligente, es la llama, la centella, la claridad etérea, nuestra esencia, es de naturaleza inmaterial, es inmortal y es indivisible, no puede ocupar dos cuerpos a la vez. El cuerpo mental, designado por André Luiz en su libro Evolución en dos mundos, es el cuerpo más sutil y cercano al espíritu. Es la sede de la mente, de donde parten inicialmente los impulsos del espíritu transformados en fluido mental, en corrientes de pensamiento. Se vale del centro de fuerza coronario, que administra su vehículo de manifestación, y del centro cerebral, para recoger los estímulos, transmitir impulsos a los órganos, tejidos y células del cuerpo, representados en la corteza encefálica. El pensamiento, como nos dicen en la pregunta 89 del Libro de los Espíritus, es un atributo del espíritu, que es el verdadero generador del mismo. La mente preside la formación del periespíritu, que responde a su mandato por sus propiedades de porosidad y plasticidad. El periespíritu es imponderable, sobrevive a la muerte del cuerpo físico y preexiste a él, conservando la individualidad del espíritu. Es expansible, posee extrema plasticidad, pudiendo sufrir modificaciones continuas en su forma y apariencia por la acción de la mente. Es de estructura electromagnética y asimismo posee órganos y funciones específicas. Tiene capacidad de penetrabilidad, es decir, no encuentra barreras materiales, y a su vez tiene capacidad de asimilación o absorción de los fluidos circundantes. Al igual que la mente preside la formación del periespíritu, el periespíritu preside la formación del cuerpo físico, desempeñando un papel fundamental en el mantenimiento y cumplimiento de las funciones fisiológicas y psicológicas.
Es como acuñó el gran científico Hernani Guimaraes Andrade, que podemos ver en las imágenes, el modelo organizador biológico de la estructura física, dirigiendo todos los procesos del mismo, incluyendo el proceso de formación. Sabemos que en todo organismo físico hay una renovación constante, un metabolismo constante. Se gasta y se construye hueso, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Los investigadores calculan que durante una vida se reponen alrededor de 44 toneladas de sustancias materiales en el cuerpo físico. Cambiamos de materia cada cierto tiempo, sin embargo, mantenemos la forma humana y sus funciones. Ello se debe al perispíritu, que continuamente envía impulsos organizadores, manteniendo la forma humana hasta el fin de la encarnación. El doble etérico o cuerpo vital, descrito por André Luiz en el libro En los dominios de la mediunidad, es el cuerpo magnético que une el cuerpo físico al perispíritu. En el doble etérico está contenido el fluido o principio vital. Es responsable de la vitalización magnética del cuerpo físico, del funcionamiento de sus órganos. Según afirma Kardec, puede decirse que los seres orgánicos asimilan el principio vital, pues les resulta necesario para vivir. El doble etérico es el que provee el ectoplasma, que luego veremos aparecer en las imágenes que estudiaremos después. Deja de existir con la muerte del cuerpo físico, puesto que sus funciones magnéticas cesan con la falta de materia física para trabajar. El cuerpo vital o doble etérico no debe ser confundido con el aura. El aura expresa la psicosfera del ser integral, es decir, el conjunto alma, mente, perispíritu, doble etérico, cuerpo, reflejando su realidad evolutiva, así como su patrón psíquico, la situación emocional o el estado físico, en el caso de los encarnados. El cuerpo físico, nuestro instrumento de trabajo, como ustedes conocen, posee unos 50 billones de células. Estas se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos, y estos a su vez en 8 sistemas. Sus elementos constitutivos son fundamentalmente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El cuerpo físico sirve, en muchos casos de enfermedad, para drenar las toxinas que el perispíritu pueda tener, fruto de sus desequilibrios que siempre parten de la mente. La carga residual psíquica se evacúa gradualmente en la carne, afectando las zonas orgánicas más vulnerables, comenzando desde el periodo gestatorio. El cerebro físico no es un emisor del pensamiento, sino tan solo un receptor, un computador que procesa y ejecuta, teniendo parte esencial en el proceso la glándula pineal, que, como nos esclarece André Luiz, es la glándula de la vida mental, así como la glándula de la mediunidad. La epífisis preside los fenómenos nerviosos de la emotividad y comanda las fuerzas subconscientes bajo la determinación directa de la voluntad del espíritu. El pensamiento es, pues, un producto y un atributo del alma y no una secreción del cerebro físico. Desgraciadamente, hoy por hoy, la medicina de los hombres se centra en los efectos biológicos de la enfermedad, sin remontarse a las verdaderas causas, que parten de desequilibrios mentales que desarmonizan el perispíritu y acaban filtrándose en la parte más grosera, en la última estación, en nuestro cuerpo físico. Es fundamental, al igual que hacemos con nuestro cuerpo, mantener una buena higiene mental, disciplinando nuestros pensamientos, siendo más positivos frente a las adversidades, siendo más sensibles hacia todo lo que nos rodea, reflexionando sobre nuestra manera de actuar. Para ello, San Agustín nos recomienda la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, algo maravilloso que seguramente todos vosotros conoceréis. Al concluir un día, nos invitaba San Agustín a interrogar a nuestra conciencia
pasando revista a nuestros actos y pensamientos de la jornada, preguntándonos si no hemos faltado en algo al deber, si nadie ha tenido que quejarse de nosotros. Nos invita incluso a no descuidar la opinión de nuestros enemigos, pues estos no tienen ningún interés en disfrazar la verdad, y muchas veces Dios los pone a nuestro lado como un espejo para hacernos una advertencia. Muchas faltas que cometemos nos pasan inadvertidas. En efecto, si siguiéramos el ejemplo de San Agustín e interrogáramos más a menudo nuestra conciencia, veríamos cuántas veces hemos caído en falta sin pensarlo, por no examinar la naturaleza y el móvil de nuestros actos. Las informaciones que vamos a exponer ahora han sido ya tratadas en otra ocasión, pero hemos creído necesario, en materia de educación para la muerte, volver a recordar cómo se realiza el proceso de desencarnación. Podemos sintetizarlo como la separación final del cuerpo espiritual y el cuerpo físico. No se trata de una ciencia exacta. En algunos el desprendimiento es bastante rápido y podemos decir que el momento de la muerte es también el de la liberación, que se da en unas pocas horas. En otros, por el contrario, sobre todo en aquellos cuya vida ha sido completamente material, el desprendimiento es mucho más lento y a veces dura semanas y hasta meses. Se trata de una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu. En el libro de los espíritus, en el capítulo 3 del libro segundo, encontramos de la pregunta 149 a la 165 esclarecimientos al respecto del regreso a la vida espiritual. Vamos a describir este proceso visualmente a través de un ejemplo extraído del libro Obreros de la Vida Eterna, de André Luiz. Se trata de la desencarnación de Dimas, un médium de conducta recta, dedicado y conocedor de la realidad espiritual. Veremos el gran trabajo que realizan los mentores espirituales en este proceso. Veremos a André Luiz acompañado por Jerónimo. Para clarificar la exposición en algunos momentos del proceso, lo acompañaremos con testimonios recogidos en el libro Volví, del Espíritu Jacobo, por la psicografía del mismo médium, Francisco Cándido Xavier. Comenzamos con una escena muy típica, observando a la esposa del médium, emitiendo fuerzas de retención amorosa, prendiendo al moribundo en un vasto enmarañado de hilos grises, dando la impresión de ser un pez encarcelado en una red caprichosa, obstaculizando así el proceso de desencarnación. Esas fuerzas infunden vida aparente a los centros de energía vital, que ya se encuentran en un adelantado proceso de desintegración. Los espíritus ahí presentes comienzan a realizar una higienización del ambiente, cargado y perturbado de fluidos poco edificantes, creando una psicosfera apropiada al delicado momento de la intervención. Los mentores realizan un pase magnético a la esposa y van desintegrando poco a poco los fluidos nocivos, deletéreos, que han estado reteniendo a Dimas y que dificultan el trabajo a realizar. El moribundo se encuentra ya en dolorosas condiciones, plenamente desorganizado, con síntomas de gangrena en todo el organismo. Ya comienza la movilización de la fauna microscópica, la llamada histólisis orgánica. Corpúsculos de las más variadas especies nadan en los líquidos acumulados en el vientre. El corazón trabaja con dificultad. En fin, el debilitamiento biológico alcanza su auge. Dimas recibe a través de Jerónimo energías ficticias proporcionándole fuerza, inspiración e ideas favorables, que los familiares traducen como mejorías. El médico renovó las indicaciones, inyectó los anestésicos y recomendó a la familia que dejasen al enfermo en absoluto reposo. Dimas acusaba
mejoras sorprendentes. Era razonable, por lo tanto, que la habitación fuese dejada en silencio para que tuviese un sueño reparador. El cuarto quedó solitario, facilitando el servicio. Tocado en la parte posterior del cerebro por Jerónimo, Dimas comienza a emitir pensamientos luminosos y bellos, experimentando una imperiosa necesidad de orar, a pesar de que sus labios cansados prosiguiesen inmóviles, haciendo una rogativa mental al Divino Maestro y a María de Nazaret como Madre amorosa, sintiendo la necesidad de cariño maternal. Su rogativa mental hizo traer a su madre, que lo viene a auxiliar en el trance definitivo hacia el mundo espiritual, experimentando un bienestar que le hace olvidar amarguras, sintiéndose amparado, como un niño semi-inconsciente, casi feliz. El asistente Jerónimo aplica pases longitudinales a Dimas para comenzar el desligamiento de su cuerpo material, con la presencia de André Luiz y la amorosa madre, que son un apoyo vibratorio importante también para el trabajo. En primer lugar, insensibilizó enteramente el nervio vago para facilitar el desligamiento de las vísceras. Al seguir utilizando pases longitudinales, aisló todo el sistema nervioso simpático, neutralizando más tarde las fibras inhibidoras del cerebro. En el proceso de desligamiento nos informa André Luiz que encontramos 3 regiones orgánicas fundamentales que se irán separando paulatinamente a través de diferentes trabajos magnéticos. Estas 3 regiones importantes son el centro vegetativo, ligado al vientre, descrito como la sede de las manifestaciones fisiológicas, el centro emocional, la zona de los sentimientos, y el cuerpo mental o cerebral, situado a la altura del cerebro. En la primera fase del proceso se realizan pases transversales en el abdomen de Dimas para separar el centro vegetativo. Se observa que una sustancia lechosa ectoplásmica sale del plexo solar, donde se localizan las fuerzas físicas, dando lugar al estiramiento y enfriamiento de los miembros inferiores. Recordemos que, como hemos indicado antes, este fluido vital se vincula al doble etérico. En la segunda fase del proceso se dan pases rotativos concentrados en el tórax para desligar el centro emocional, operando sobre determinado punto del corazón que pasa a funcionar como una bomba mecánica sin regulación. Una nueva porción de sustancia ectoplásmica se desprende del cuerpo, del epigastrio a la garganta. Todos los músculos trabajan fuertemente contra la partida del alma, oponiéndose a la liberación, en un esfuerzo desesperado, ocasionando angustias y aflicción al paciente. Se produce entonces la fuga del pulso y el paciente entra en coma. Tras un breve tiempo de descanso, se vuelve a intervenir en el cerebro. Es la última etapa, concentrando todo su potencial de energía en la fosa romboidal, trabajando sobre el centro mental. Jerónimo quebró alguna cosa que André Luiz no pudo percibir con detalle, y una brillante llama, color violeta y dorada, se desligó de la región craneana. En el libro Volví nos clarifica el hermano Jacobo este paso describiéndolo así: las manos espirituales del que me daba los pases se concentraban ahora en el cerebro. Demoraron su acción por casi 2 horas en torno a la cabeza. Me volvió a dominar una suave sensación de bienestar, y de pronto sentí una conmoción indescriptible en la parte posterior del cráneo. No se trataba de un golpe, se asemejaba a un choque eléctrico de vastas proporciones, en lo íntimo de la sustancia cerebral. Aquellas amorosas manos
ciertamente habían roto algún lazo fuerte que me retenía unido al cuerpo material. La llama se transformó entonces en una maravillosa cabeza que absorbió la sustancia ectoplásmica, reagrupándola, que contribuiría más tarde a la constitución del cuerpo periespiritual de Dimas, miembro a miembro, trazo a trazo, como podemos observar en las imágenes. André Luiz, en el libro Evolución en dos mundos, define este paso como histogénesis espiritual, donde van readaptándose los órganos y los medios necesarios a su nuevo campo de acción. Es entonces cuando la conciencia superior pasa revista a toda la vida pasada, en una especie de vista panorámica con una rapidez vertiginosa. Nuevamente acudimos al testimonio del hermano Jacobo, describiéndonos este momento del proceso. Dice así: me vi de repente ante todo lo que yo había soñado, estructurado y realizado durante mi vida, tanto las significantes ideas que había emitido como los actos que había realizado, por mínimos que fueran, desfilaban absolutamente precisos ante mis ojos afligidos, como si me fuesen revelados de golpe por un extraño poder, por medio de una cámara ultrarrápida instalada dentro de mí mismo. Se me transformaba el pensamiento en un film cinematográfico, en forma misteriosa, desdoblándose con espantosa elasticidad, para su creador asombrado, que era yo mismo. Este hecho lo encontramos en cientos de testimonios de experiencias cercanas a la muerte, de encarnados salidos ilesos de grandes peligros, como accidentes o suicidios frustrados, que relatan este fenómeno de revisión de sus propias experiencias. Vemos a Dimas desencarnado situado al lado de Dimas cadáver, apenas ligado al cuerpo a través de un leve cordón plateado, semejante a un sutil cable entre el cerebro del cuerpo físico y el cerebro del periespíritu. Podríamos describirlo como un hilo de fuerzas vivas, semejante al cordón umbilical que liga al recién nacido al seno femenino. Para los encarnados, Dimas había muerto por completo. Los mentores estiman el tiempo que ha de pasar para el desligamiento completo de este cordón de plata. Varía según las necesidades del difunto, que estarán vinculadas a su preparación para un desenlace más o menos rápido. En el caso de Dimas, deciden esperar un día. El apéndice plateado es una verdadera arteria fluídica, sustentando el flujo y reflujo de los principios vitales en readaptación. Una vez retirada esta última vía de intercambio, el cadáver muestra señales casi de inmediato de avanzada descomposición. Por otra parte, Dimas libre, es decir, Dimas espíritu, despertaba la vida espiritual, nuestra verdadera casa, de donde todos venimos y hacia donde todos regresaremos, para constatar una vez más que la vida continúa, que somos espíritus inmortales evolucionando sin cesar. En los velatorios, normalmente los encarnados son aún muy ignorantes para el trato con la muerte. Suelen emitir pensamientos y comentarios que pueden afectar el equilibrio vibratorio del recién desencarnado, normalmente no liberado aún de los últimos residuos que aún le unen a la materia densa. Se recomienda, dentro del lógico dolor, por la pérdida temporal del ser querido, emitir pensamientos elevados y reconfortantes, oraciones de auxilio y vibraciones fraternales. Tenemos que ser conscientes de que todos volvemos a reencontrarnos en el plano espiritual. Se trata de un breve tiempo en el que estaremos separados vibratoriamente. Tenemos que auxiliarles con todo nuestro amor, sin intentar retenerles a nuestro lado. Por otra parte, infelizmente para los mentores, el trabajo continúa, ya que es necesaria la protección del difunto frente a los encarnados y también de los desencarnados menos esclarecidos.
Como podemos leer en el capítulo 15 del mismo libro Obreros de la Vida Eterna, en los cementerios acostumbran a reunirse grupos espirituales de malhechores, atacando las vísceras cadavéricas para aprovechar los residuos vitales. Podemos contemplar otro ejemplo en el libro Las fronteras de la locura de Manuel Filomeno de Miranda, donde el espíritu de una abuela, preocupada por la desencarnación de su nieto, expresa: «Ahora temo que el chico caiga en manos de los hermanos infelices, vampiros de las últimas energías orgánicas, que se preparan para asaltarlo». En el libro Volví, los mentores comentan que en innumerables casos los recién desencarnados son conducidos a las playas. Las vibraciones marítimas son portadoras de gran beneficio para el reajuste general y el restablecimiento de las energías del perispíritu, como también suele ser necesario inducir al recién llegado a un sueño reparador. La situación del espíritu después de la muerte es la consecuencia directa de sus tendencias, sean hacia la materia o sean hacia los bienes de la inteligencia y el sentimiento. Si las tendencias vividas en la materia predominan, forzosamente el ser se inmoviliza sobre los planos inferiores, que son los más densos, los más groseros. Si se alimenta de pensamientos bellos y puros, se eleva hacia las más altas esferas, en relación con la naturaleza misma de sus pensamientos. Como decía el gran sabio Swedenborg, el cielo está donde el hombre ha colocado su corazón. Sin embargo, la comprensión no es inmediata, ni la transición instantánea. Si el ojo humano no puede pasar bruscamente de la oscuridad a una intensa luz, igual le sucede al alma. La muerte nos hace entrar en un estado transitorio, el estado de turbación, que se prolonga más o menos según la naturaleza del propio perispíritu del difunto. Libre del fardo material que le oprimía, el espíritu se halla aún envuelto en la red de sus pensamientos e imágenes, sensaciones, pasiones, emociones, generadas por él mismo en el transcurso de sus vidas terrestres. Teniendo el intelecto atascado con recuerdos nocivos, es necesario despojar de la mente el ropaje de los engaños materiales, permitiendo que la espiritualidad interior vibre libremente con toda la intensidad de su divina potencia, siendo la oración, como lo es aquí, un medio fundamental para ello. Le será pues preciso familiarizarse con su nueva situación, hacerse consciente de su estado y tener el merecimiento necesario antes de ser asistido y llevado al medio cósmico para el cual se halle preparado por su grado de luz y densidad. Allan Kardec en la Génesis, en el capítulo 14, parte 10, nos habla del fluido espiritual que rodea la Tierra y que alberga distintos niveles de espíritus. Los espíritus más inferiores no pueden soportar el brillo ni la impresión de los fluidos más etéreos. Las dimensiones espirituales se distinguen por los distintos grados de vibración. Las más próximas al núcleo del planeta son más densas, más materiales, y las más distantes son más etéreas, más sutiles. En obras como Nuestro Hogar, de André Luiz, o Alborada Nueva, de Kair Barsutel, entre otras varias, podemos ver reflejadas estas distintas dimensiones invisibles. Existen las subcostrales o supracostrales, por debajo y por encima de la corteza terrestre. Las subcostrales pertenecientes al umbral son regiones de intenso sufrimiento, que André Louis denomina como las tinieblas o los abismos. En varios libros se hace referencia a estas zonas umbralinas tenebrosas, algunos de manera muy descriptiva, como encontramos en Memorias de un suicida de Ivonne Amaral Pereira. En nuestra superficie, la corteza terrestre, convivimos encarnados y desencarnados, cada uno en su nivel vibratorio. Se puede considerar igualmente una región umbralina, y la población invisible actúa en ella, en este caso sobre los encarnados, pudiendo influir en nuestros pensamientos y actos. En la segunda parte del capítulo 9 del Libro de los Espíritus, nos esclarecen sobre la intervención de los espíritus
sobre el mundo corporal. Por encima de nosotros, todavía perteneciente al umbral, aunque en un nivel menos denso, es donde podríamos encontrar colonias espirituales como las descritas en el libro Nuestro Hogar. El espíritu se sitúa en la dimensión adecuada a su nivel evolutivo. Los espíritus superiores pueden descender a las esferas inferiores, encontrando ejemplos de ello en libros como Obreros de la Vida Eterna, en el capítulo El Sublime Visitante, o en Transición Planetaria, de Manuel Filomeno de Miranda, en el capítulo El Visitante Especial. Pero sobre todas las esferas, hay una esfera llena de sol, de claridad bendita y bellezas inenarrables, donde emana la fuente que podríamos llamar inspiracional. De su centro dimanan todos los elevados conocimientos que facilitan las leyes humanas, y sus rayos son reflejados por las mentes que están en correspondencia directa con su grandeza, en conceptos como bondad, tolerancia, sabiduría y amor. El espiritismo llegará a ser una creencia común y señalará una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza y porque ha llegado el tiempo en que debe ingresar en los conocimientos humanos. Así, continuando en su progreso ininterrumpido, la humanidad ascenderá a los planos cada vez más altos hasta la perfección, a la que todos los seres estamos predestinados. Muchísimas gracias y muchísimo amor para todos.